Convoco a la maestra inspectora de zona, magíster Verónica Dentone, que moderará el siguiente panel referido a educación pública. Así que invito a Verónica a que me acompañe. Estamos por aquí. Buenos días a todos. Bueno, ante todo agradecer a INACAL que nos ha posibilitado estar en la Semana de la Calidad. Agradecer a ANEP que ha confiado en mi persona para poder coordinar estas experiencias. Desde el 2004 vengo trabajando en modelos de mejora continua. Tuve la oportunidad de trabajar dentro del Comité Nacional de Calidad, la institución que lideré en el 2004 y 2005. Fue Premio Nacional de Calidad en el 2005. Es la única institución pública de la historia del Uruguay de la educación que ha sido premiada en calidad. Y bueno, frente a eso se me ha encomendado poder poner en palabras hoy que ANEP también está pensando en la calidad y vamos a tener dos momentos en este espacio. Uno que es el de las miradas de ANEP, donde esas líneas estratégicas luego bajan a los subsistemas y ahí cada uno de nosotros desde cada subsistema se puede encontrar reconocido cuando está hablando de las políticas educativas, de la articulación. Pero además otro escalón más, que es el de las instituciones educativas como unidad de cambio. Creemos que cada centro educativo con su identidad, su cuerpo docente, su capital humano, su realidad y su propuesta es la que puede ingresar y transitar los caminos de la calidad. Entonces, en la primera instancia voy a socializar líneas generales que son las que nos atraviesan a todos quienes estamos bajo el paraguas de ANEP, y las experiencias va a ser una del CEIP, una del Consejo de Educación Secundaria y una de UTU, el Consejo de Educación Técnico Profesional, donde no se hizo una selección por concurso, sino que pensamos en poder hoy socializar diferentes experiencias que están buscando dar respuestas a los problemas que hoy tenemos en las instituciones educativas producto de nuestra sociedad. Bueno, y así avanzamos y vamos a compartir las líneas, una más por favor Lorena. Allí tenemos los lineamientos estratégicos y objetivos estratégicos que ANEP se ha planteado. Son varios, yo hice el recorte poniendo el foco en la educación de calidad. La línea estratégica es mejorar aprendizajes proporcionando una educación de calidad. Y allí algunas de las líneas que después vamos a encontrarle sentido en las propuestas que vamos a compartir. Desarrollar políticas de mejoramiento curricular, propender a la extensión del tiempo pedagógico en distintas modalidades en el trayecto educativo obligatorio. Y hoy sabemos que los trayectos obligatorios se han extendido, ya no es solo la educación primaria. Desarrollar propuestas educativas innovadoras centradas en los estudiantes. Además, poder alentar a los centros educativos para que ellos adecúen sus propuestas y sus prácticas y su organización para atender a la diversidad. Porque hoy sí, estamos todos dentro de las instituciones educativas, pero todos somos muy diversos y a cada uno tenemos que encontrarle una respuesta, porque con la inclusión y la universalización se cruza otro eje que es el de la retención. Cuando está dentro, lo convocamos, lo obligamos muchas veces, pero ¿qué hacemos con él para que no se nos vaya? Entonces, por ahí, eso de pensar y repensarnos cada día desde los centros educativos y de nuestras propuestas. Especificar los logros de aprendizaje para ese perfil de egreso. Entonces, cada subsistema tiene que tener un perfil de egreso que se vaya encadenando y amalgamando con el otro, para que, como decía la universidad, bueno, nos están llegando nuevos estudiantes, y bueno, esos nuevos estudiantes también tienen que estar al nivel de poder seguir esos trayectos. Mejorar sustantivamente los aprendizajes, específicamente, bueno, en lengua, en matemática y en ciencias. Profundizar las líneas de investigación y evaluación educativas y diseñar y mejorar la articulación y las transiciones interciclos, que es tan importante. Por eso se están planteando 4 desafíos. Potenciar la educación inicial de 4 y 5 y contribuir a la universalización de la cobertura de los alumnos de 3 años. Mejorar las condiciones de egreso de educación primaria,
universalizar el egreso de educación media básica y duplicar los egresos en educación media superior. Esto que la universidad nos decía, nos están llegando más alumnos. Bueno, pero ¿cómo nos están llegando para que ellos también puedan cumplir con ese trayecto? Lograr que toda persona entre los 3 y los 17 años entonces se encuentre vinculada a alguna propuesta educativa. Y vamos a desgranar rápidamente esos desafíos, por ejemplo, desde la cobertura de la educación inicial. Bueno, esto de la obligatoriedad y la universalización, pero no solo obligamos, también tenemos que conseguir que esa asistencia sea frecuente y asidua para que realmente, si el alumno está en nuestras aulas, está en nuestros centros educativos, es donde puede realmente poner el foco el docente en la enseñanza y fortalecer sus aprendizajes. Las principales tendencias que se están dando en educación inicial para poder atender a todas estas demandas, y esto del énfasis en la equidad, que ahora lo vamos a ir viendo, pero si vamos a la siguiente, vamos a ver que este foco en la educación inicial es una transición, viene comenzando en 1985 y ahí se fue extendiendo hacia hoy. El hoy, si le das, Lorena, uno más, nos va a aparecer. Bueno, ¿qué estamos haciendo el hoy? Pero hoy tiene un camino, o sea, siempre en educación hay un trayecto recorrido y hay una historia que es la que nos permite hoy estar pensando en el marco también del presupuesto, cómo vamos a lograr esa cobertura de la demanda de 3 años. Sabemos que se han muchas familias apropiado de la educación inicial, sabemos de la importancia de la educación inicial. El niño de 0 a 5 es donde se fortalece y se compromete y se consolida la formación de la persona, o sea que muchas de las cosas que después tenemos que estar viendo en los otros trayectos los podemos haber consolidado con una educación inicial temprana y de calidad. Y ahí estamos viendo cómo está trabajando todo el subsistema NEP. Vemos lo que es la gráfica en los quintiles 1 y el quintil 5. Sabemos que el quintil 1 es el quintil donde hay mayor vulnerabilidad, donde hay mayor necesidad educativas insatisfechas. Son mediciones que se hacen estandarizadas. Y bueno, y tenemos el quintil 5, donde es una población con más posibilidades. Bueno, la anterior, Lorena, que no termine. El desafío es poder acortar la brecha. Vemos allí que en los quintiles 5, con esto de la obligatoriedad y el apropiarse la familia que el nivel 5 es necesario, la brecha se ha acortado. Pero en nivel 3 todavía nos falta, pero sí se va esto de ir tirando, ¿no?, hacia arriba para que se concrete ese desafío. En cuanto a la evolución de la matrícula, ahora sí pasamos a la siguiente, también vamos a ir viendo una evolución de acuerdo a esto de trabajar con la tendencia del incremento de la matrícula de 3 años, el ir duplicando las matrículas entre el 2010 y el 2016, y además todo lo que es la capacidad de respuesta del sistema con la creación de grupos, creación de jardines, que lo vamos a ver en la siguiente, donde ya ahí pude traer algunos números compartidos de las proyecciones que se tienen hacia 2018. Pero si nos detenemos en nivel 3, por ejemplo, vemos esa evolución del 2005 al 2017. ¿Y cómo vamos a estar dando respuesta a estas necesidades? Bueno, vemos que ahí aparecen aulas en las escuelas comunes, aparecen jardines de jornada completa, esto de extender el tiempo pedagógico, jardines en las escuelas Aprender, que son las escuelas que están ubicadas con los quintiles 1 y 2, algún proyecto de ciclo y el jardín maternal. Y además, otro aspecto a tener en cuenta y a destacar es que la universalización de la escuela, del nivel 3 también necesita que le demos respuesta a todos los medios. Y ahí vemos que aparece en la escuela rural también la creación de esos grupos. O sea que tenemos que pensar cuando generamos una línea estratégica, poder entender a toda esa cobertura.
Seguimos, y otro de la energía que estamos poniendo es esto de bajar las inasistencias, ¿no? Tenemos que mejorar la asiduidad porque es una condición necesaria para el mejor aprovechamiento. No podemos pensar en mejorar aprendizajes si nuestros alumnos no están todos los días en la escuela y el tiempo que necesitan. Por eso ahí también estamos visualizando cómo se ha ido reduciendo lo que le llamamos asistencia intermitente o ausentismo. Y acá tenemos uno de los desafíos, que es mejorar las condiciones de egreso de educación primaria. Ahí se han generado y se ha puesto el énfasis en las modalidades de tiempo extendido y tiempo completo, que en la jornada de hoy lo vamos a ver, pero en otro ciclo educativo que no es el de primaria. Y cómo ANEP también está pensando en esto del fortalecimiento desde lo curricular, también en diálogo con lo que es el Ministerio de Educación y Cultura, porque allí tenemos dos marcos curriculares que nos atraviesan a todos, porque ya no es solo del subsistema, sino que es una mirada integral. Tenemos el marco curricular común para la primera infancia, de 0 a 6 años, que ese marco fue publicado en el 2014. Y es un marco que dio una mirada de país a esa atención en esa primera etapa de la vida, que es tan importante y que tantas marcas puede quedar en cada uno de nosotros. Pero ahora además tenemos el marco curricular de referencia nacional. Este marco va a tener una mirada del alumno en su trayectoria de los 6 a los 17 años. Este marco lo van a estar presentando el viernes 8 las autoridades de ANEP, y ahí vamos a poder conocer más sobre él, pero nos parecía importante hoy mencionarlo. También se ha puesto el énfasis en cada subsistema en la elaboración de materiales que coadyuven y ayuden a poder atender la diversidad y mejorar los aprendizajes. Por ejemplo, dentro del CEIP tenemos un documento de base de análisis curricular que toma a todas las áreas y donde marca los perfiles en 2 cortes, en tercero y en sexto año. También los cuadernos para leer y escribir, cuadernos para hacer en matemática y otros glosarios y proyectos que también se vienen impulsando desde ProLee, que estamos todos pensando en eso, en mejorar la lectura, la escritura, la oralidad. También lo que es la cobertura en segundas lenguas. En CEIP se viene trabajando en los 3 idiomas. El inglés tiene la doble modalidad, la presencial con profesores y el inglés ceibal por videoconferencia para llegar a toda la cobertura, y además en algunos lugares estratégicos el portugués y en algunos otros el italiano. Para todo esto también se está trabajando muy fuertemente en descender la repetición en primaria. Ahí tenemos algunos datos donde vamos viendo cómo va lográndose ese descenso, especialmente poniendo esto de la mirada en los contextos vulnerables, y va un poco en sintonía o en diálogo con lo que decía anteriormente de la creación de materiales, recursos, formación, propuestas diversificadas que puedan estar dando ese avance poniendo el foco en la enseñanza y el aprendizaje. También en la siguiente vamos a ver cómo hemos ido descendiendo lo que es la extraedad, ¿no? Lo que llamamos rezago, ¿no? Que sabemos que hay muchos conocimiento creado, investigaciones sobre esto, que alumnos que se van alejando de la edad en la que tendrían que estar cursando, es el alumno que rápidamente se desafilia, que es muy difícil reinsertarlo nuevamente, reafiliarlo al sistema educativo. Entonces, bueno, pensar en la extraedad y pensando en el rezago también son factores a tener en cuenta en esto de la calidad en educación. Y así nos vamos a los aprendizajes, donde, bueno, estamos poniendo el foco en la enseñanza y los aprendizajes, y en la enseñanza y en las evaluaciones de aprendizaje, que ahora también Alex Macei va a compartir algo de eso. Pero para poder consolidar eso, un sistema evaluatorio, pasamos a la siguiente, donde vamos a ver que se ha pensado en diferentes mojones donde puedan ir las evaluaciones viendo el recorrido de ese alumno. Entonces,
se empieza en una evaluación inicial temprana, donde se puede hacer la detección temprana, luego se hacen dentro de lo que es el ciclo de primaria, varias evaluaciones que puedan ir acompañando. Ustedes ahí ven los diferentes colores donde se van viendo los enlaces, además, como cuando el alumno llega a educación media y también se toma la cohorte del alumno que fue evaluado en sexto, y además qué se mira en cada una de estas etapas o trayectos que tiene el alumno. En la etapa inicial se pone el foco en las habilidades, después también de primero a tercero en aprender a leer, porque después en tercero a sexto es leer para aprender. Y todo ese recorrido que cubre hasta la evaluación de cuarto año de educación media, ¿no? O sea, cuando va terminando ese ciclo. Otro de los desafíos es la universalización del egreso de educación media básica y el egreso de educación media superior, y en el siguiente cuadro vamos a ir viendo también allí cómo nos está yendo desde el 2006, haciendo una mirada al 2016, y cómo se ha incrementado esa matrícula entre el 2006 y el 2016. Lo importante aquí es mantener esa estabilidad de la educación media superior para poder hacer el enlace con la universidad, y en la siguiente vamos a ver cómo se han manejado las brechas. También ahí tenemos la referencia a los años, a los quintiles, que es tan importante para determinar de qué población es la que estábamos hablando, que se atraviesa con, bueno, el nivel de egreso, el nivel de los hogares, ¿no? Pero vemos que tenemos que acortar esa desigualdad, ¿no? La importancia de acortar la brecha. En el quintil 5, si nosotros miramos, la brecha es muy corta entre los diferentes niveles, pero cuando nos vamos al quintil 1 o al quintil 2 es un poco más significativa. Pero también esas flechas indican que vamos en evolución año a año para poder mejorar y universalizar esa etapa educativa. Vamos a la siguiente, que era el otro desafío. Y acá también, bueno, como decíamos, están los marcos. Aquí yo lo que quería compartir era esto de la asistencia, ¿no? Entre los 4 y los 14 años, la asistencia a la educación es casi universal. Los desafíos se plantean para la población de 3 años y para los jóvenes entre los 14 y los 17 años. A los 15 años, el 90% de los jóvenes, y a los 16, el 85%. O sea, como ahí es cuando empezamos a perder esos alumnos, y bueno, hay muchas hipótesis y evidencias, investigaciones que eso lo explican. También en la siguiente, si pasamos, Lorena, vemos el aumento significativo en un paralelismo entre 2006 y 2016, de acuerdo a las edades, cómo se ha logrado la asistencia de nuestros jóvenes a la educación. Y ahora sí, los invito a poder compartir. Como les decía, estas experiencias las hemos determinado porque son buenas experiencias, porque nos dan posibilidades de ver 3 realidades diferentes en representación del Consejo de Enseñanza Inicial y Primaria, la Escuela 226, que está con el proyecto Integrada Red Global, y quienes van a disertar: la maestra directora Laura Ramírez, maestra Susana Martínez, maestra Jessica Paz y la maestra dinamizadora Silvia González. Por el Consejo de Educación Técnico Profesional, la experiencia que van a presentar son los centros educativos asociados, una experiencia que es muy joven, comenzó este año y estamos transitando allí, y los disertantes va a ser el consejero maestro técnico Freddy Amaro y la directora de Educación Básica Anabel Acosta, y por secundaria, el Consejo de Educación Secundaria, el Liceo número 6 de Rivera, de tiempo completo, que también va a disertar la profesora Lourdes Cairelo. ¿Ah? Bueno, por mi parte, la mirada de ANEP
Muchas gracias y ahora disfrutar de las experiencias situadas, que creo que es lo más rico y más valioso porque es el día a día en las instituciones educativas. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Nosotros representamos al Consejo de Educación Inicial y Primaria, escuela número 226 de Montevideo Oeste, inspección departamental, distrito número 5 del inspector de zona Carlos Casareto. Y estamos aquí, como decía Verónica, para presentar la experiencia en la que estamos trabajando hace ya el 4º año con el programa del proyecto de Red Global. La maestra dinamizadora Silvia González se incorpora a la escuela este año, la maestra Jessica Paz, la maestra Susana Martínez, somos las que vamos a presentar nuestras experiencias. En principio, cuando planificamos esta ponencia, nosotros habíamos visto la necesidad, porque no todo el mundo conoce, y no tiene por qué conocer dónde queda nuestra escuela y a qué contexto pertenece nuestra población, la población que tenemos a diario. Como decía Verónica, somos una escuela de Quintil 1, de un contexto sociocultural bastante vulnerable, donde la escuela se convierte en un vehículo para poder satisfacer las necesidades y ese nivel de frustración a veces que vienen las familias que nosotros recibimos son muy demandantes y los niños, los alumnos que concurren al centro tienen sus necesidades básicas insatisfechas, por eso tenemos un 80% que concurre al comedor escolar, es un comedor tradicional, y la fortaleza está en el colectivo docente. El 62% es un colectivo docente estable y allí está nuestro punto de partida. Como nuevo líder pedagógico que tomamos el cargo este año, nos hemos trazado algunas metas viendo esa visión, teniendo esa visión de centro y reconociendo las fortalezas. Tienen un camino realizado, si bien yo soy nueva en el centro, hay un camino realizado y una historia en cuanto al trabajo con Red Global, a las nuevas pedagogías y al fomentar los aprendizajes profundos. ¿Qué cambió este año? Bueno, cambió que el 100% se comprometió, el 100% del colectivo se comprometió a realizar los cursos que propone la Red Global y a trabajar en las aulas con la tecnología presente. Eso fue lo que cambió. Porque claro, hubo un proceso, como decían anteriormente. El proceso fue 1, después 2, después 3, y bueno, y ahora el 100% del colectivo docente está comprometido y considero que hay una motivación para el cambio. Y voy a tomar las palabras de Fulan. Fulan habla de agentes transformadores. Bueno, esos son los docentes, especialmente la escuela 226. Ellos son los agentes transformadores para el cambio que queremos. Y la Red Global es nuestra herramienta para eso. Si bien tenemos varios proyectos y varios programas, como muestra la primera diapo, nosotros tenemos el programa de salud bucal, por ejemplo, de Presidencia de la República, contamos con Aprender Todos, de la red de Ceibal, contamos también con el programa de maestro comunitario, la maestra de apoyo, de educación especial, y el proyecto de biblioteca solidaria, entre los proyectos que ya tiene la escuela, que fueron construidos en forma colectiva con todos los docentes, trabajando en ese unir de experiencias e intercambio en lo que llamamos trabajo colaborativo. Para eso tenemos las salas, donde nosotros generamos los acuerdos y de allí empezamos a diseñar el cambio y a diseñar los proyectos. Nos parece importante resaltar que esta instancia, esta ponencia, fue planificada en una reflexión colectiva, o sea, entre todos. Y la idea es presentarles el impacto de la Red Global en la mejora de los aprendizajes. Fundamentalmente en el cambio que
que le da a nuestra escuela, a pesar de que, como yo les decía antes, es un contexto sociocultural muy, muy vulnerable. A pesar de eso, nosotros reconocemos el impacto y queríamos compartirlo hoy con ustedes. Buenos días. Bien, como lo dijo la directora, nosotros partimos de lo que es el impacto que nos generó a todos nosotros como docentes y como colectivo de este centro. Entonces, ¿cómo llegó la Red Global a nosotros? Llegó desde sus comienzos, en el año 2014, fuimos un grupo de escuelas que eran nada más que 100 escuelas en el país y desde ahí comenzamos a trabajar de una manera distinta. Entonces pensamos, ¿qué era la Red Global? Y nos enfocamos, bueno, tenemos que trabajar y pensar de qué manera podemos seguir avanzando. Y partimos de un problema. Ese problema que teníamos nosotros era cómo podíamos mejorar los aprendizajes. Y bueno, fuimos pensando distintas estrategias y vimos que no solamente se basaba en lo que eran las estrategias para mejorar los aprendizajes, sino que también pensar en nuevas pedagogías, en una nueva forma de enseñar y de un nuevo rol del docente también. También nosotros formamos parte de, no solo primaria, formamos parte de lo que es la Red Global, sino que varios subsistemas, no los voy a nombrar ahora, pero abarcan los centros de UTU, de secundaria y centros de enseñanza, de formación y educación. Y nosotros nos basamos teóricamente en los que son las palabras de Phulan, ¿sí? Donde su objetivo es cómo el verdadero potencial llega, del aprendizaje, llega a una sociedad tan rica en tecnología, ¿sí? Y cómo podemos llegar a lograr unas nuevas pedagogías, ¿sí? Vamos a lo que son los modelos. Y ahí pensamos, ¿qué vamos a enseñar? ¿De qué manera vamos a enseñar? ¿A partir de qué? ¿De modelos? ¿De ambientes? Y bueno, a partir de los modelos pensamos en el aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? En el aula invertida y en la gamificación. A partir de aquí surge nuestro proyecto de la Red Global con esa problemática de cómo mejorar los aprendizajes y ahí surge nuestro proyecto de Red Global. El trabajo de aula invertida, que lo podemos hacer desde distintos roles, tanto del docente como mediador, activo, y como también de los docentes, porque no solamente estamos para enseñar nosotros dentro del aula, sino que también estamos para aprender, ¿sí? Y lo aprendemos dentro de nuestro entorno educativo. Con respecto a la gamificación, el aprendizaje basado a partir de los juegos, ¿sí? Y después seguimos con los ambientes. Los ambientes, tenemos los portales, distintos portales educativos. Contamos con 2 plataformas virtuales que nos proporciona Plan Ceibal, que esto es, la Red Global es una alianza entre la ANEP y Ceibal. Y ahí podemos contar con esas plataformas. ¿Qué requieren las nuevas pedagogías? Las nuevas pedagogías, como bien dijeron todos, requieren de motivación, de un buen liderazgo, que el liderazgo tiene sus connotaciones que vamos a hablar más adelante. Hablo de una capacitación, de la capacitación docente, de la capacitación entre docentes, capacitación dentro de las aulas virtuales, ¿sí? Requiere un plan de intervención que se arma de manera colectiva y una evaluación transversal. Y hacemos foco en evaluación transversal porque creo que es una de las cosas más ricas que nos aportó la Red Global. Es pensar desde la planificación cómo y qué queremos evaluar de eso. O sea, para qué queremos enseñar eso y el cómo, ¿verdad? Y evidentemente lo más importante son los recursos adecuados. Dentro de los recursos adecuados, la escuela cuenta, porque se lo autogestionó, con proyectores, sala de videoconferencia que aquí la dio Ceibal, varios kits de sensores, kits de robótica, auriculares, XO y tablet en modo biblioteca. Y lo que sí nos pasa, debido al quintil y a la situación que se nos plantea en el contexto, es
que más allá de que se entregan dispositivos como se ven, también pueden visualizar que se rompen mucho las tablets, más allá del uso adecuado dentro de la clase. Para eso, y la solución es haber encontrado la modo biblioteca y se las pasan entre las maestras para poder planificar esas clases mucho más activas y de manera colaborativa. ¿Qué son los aprendizajes profundos? Y bueno, ante la red global siempre se planteaba en los diferentes encuentros, en los diferentes enlaces, lograr aprendizajes profundos. Bueno, ¿qué son los aprendizajes profundos? Es generar esa capacidad, esos conocimientos, una comunidad de conocimientos, pero como ya se ha dicho anteriormente, donde el docente está al mismo nivel que el alumno y como otros expositores decían, ya no está ese nivel de vertical, el docente está al mismo nivel que los alumnos y va interactuando. En ese aprendizaje profundo, según la red global, FULAN, es importante incluir las habilidades para la vida, como lo decía hoy la ministra, ¿no? El preparar a los educandos, el preparar a nuestros alumnos en ser seres críticos, ciudadanos, poder trabajar en equipo, tener una conciencia crítica. Entonces, en todo eso se viene trabajando en la Escuela 226, ya con una trayectoria casi de 4 años, donde ya la directora planteó todos los cambios que hubo. Y bueno, se trabaja en forma muy reflexiva y donde los desafíos que se proponen a nivel de red global hacen a que los alumnos se involucren en esos aprendizajes que sean verdaderamente profundos. Además, esos aprendizajes profundos se basan en competencias, como la vemos ahí, y la competencia que nosotros hicimos hincapié en este año 2017 fue en la comunicación, una comunicación oral y la comunicación escrita, porque nuestros niños, en las realidades que viven, es fundamental e importante el saber comunicar también las emociones, que eso hace a que ellos puedan gestionar, que ellos puedan ser seres críticos y puedan también poder convivir y las familias también puedan expresar en una forma educada y con respeto esas diferencias que a veces uno tiene desde la familia y la docencia. Bueno, en eso se está haciendo camino, en toda esa herramienta también, sin olvidarnos la herramienta digital, como se viene diciendo. Para eso, para poder aprender y hacer ese proceso, estamos utilizando para el sistema de evaluación las rúbricas. Suena raro, que todo el mundo piensa que es una firma, pero no. Las rúbricas es un modelo, una guía, un cuadro de doble entrada, en donde el maestro especifica qué espera del niño a partir de esta actividad. O sea, antes de empezar, cuando la está planificando, empieza a pensar y a desglosar qué espera, evalúa el proceso, ¿sí? Facilita la retroalimentación, porque esta misma rúbrica le aparece al niño en el mismo momento que le aparece la tarea. O sea, cuando le aparece la tarea, le aparece la forma en que va a ser evaluado y qué se espera de él en cada uno de los procesos. También se le puede llamar progresión, porque la idea es que el chiquilín vea su progreso y su proceso educativo a través de la rúbrica, ¿sí? Y obviamente empodera al alumno, tanto como al docente, y responsabiliza de los aprendizajes. Digo, si yo aprendo esto, si yo hago esto, si se espera esto de mí, bueno, esa es la forma de volverlos a retroalimentar en esto. La siguiente. Las rúbricas que hicimos. La primera fue dada por SEA, el Sistema de Evaluación de Aprendizajes, que es la rúbrica del centro. Como colectivo nos sentamos, nos evaluamos a nuestro centro para poder darle una visión, para poder establecer metas. ¿Sí? Esa rúbrica se sube a la red global, a SEA y a la red global también, con el fin de poder retroalimentar lo que decía Verónica y poder dar insumos para las distintas políticas. Por otra parte, nosotros como docentes utilizamos la plataforma virtual como herramienta para mostrarle las rúbricas, ¿sí? Las creamos allí, como ven acá, y con las distintas dimensiones y lo esperable en cada uno de los casilleros. Entonces, después también es muy sencillo retroalimentar rápidamente al niño, porque rápidamente, cuando él hace la tarea o publica o expone o lo que sea, rápidamente el docente le puede dar un feedback de lo que hizo, de cómo lo vio,
para que pueda seguir construyendo su conocimiento. Exactamente lo que dice Silvia. El tema de la evidencia, de los datos, no es en busca de un resultado y solamente quedarnos en el resultado. A nosotros nos interesa, al trabajar, y hemos aprendido a trabajar con la red global, es que lo que importa es el proceso y esa construcción que hace el docente con el alumno. Los alumnos saben, conocen cómo van a ser evaluados porque de antemano se construyó la rúbrica. Esa rúbrica está hecha con los niños y el docente trabajando juntos, como decía la maestra Susana. No es algo que imponemos, sino que se construye en el día a día. Entonces, de allí sale la evaluación y ese es un gran cambio. Y es un cambio en que yo me encontré cuando nos encontramos, cuando tomamos el centro educativo como nuevos líderes pedagógicos. Esto es innovación. Y en la innovación está el reconocer las oportunidades para mejorar la calidad de los aprendizajes. Y una de las innovaciones es el nuevo modelo de evaluación que contamos en la Escuela 226 y tenemos la oportunidad, por pertenecer a la Red Global, todos los centros educativos que están llevando adelante el proyecto Red Global trabajan de la misma manera, con rúbricas de evaluación que se suben a una plataforma educativa en ese ambiente que hablaba la maestra Jessica, y de allí quedan los resultados para su análisis posterior en una reflexión, en una metacognición que va a ser tomada en cuenta para replanificar y para redireccionar los aprendizajes. Y también, ¿por qué no? Obviamente nosotros como educadores nos estamos autoevaluando y permitimos ese intercambio, ese ida y vuelta con los alumnos. Ellos también nos evalúan a nosotros. Eso es lo que No, los nuevos liderazgos, que era lo importante. Bueno, los nuevos liderazgos. Como les decía al principio, tener una visión de centro nos posiciona. Desde allí es el punto de partida. Y reconocer las oportunidades, reconocer que hay un camino hecho, un camino realizado, es lo importante. Las fortalezas del centro, como les mencionaba, está en el colectivo docente, que es un colectivo estable, de un 62%, es un colectivo docente estable, y de allí partir para poder formarnos el proyecto institucional, que también se hizo en base a una necesidad, en base al diagnóstico. Había que traer a las familias al centro, había que abrir las puertas a la comunidad. Y bueno, como esa necesidad se pensó el proyecto institucional, que es justamente participación y aprendizaje. Ese es el nombre de nuestro proyecto. Y de allí contamos con todos los demás. Y vamos armando un plan de acción, nos armamos un plan de acción, nos planificamos un plan de acción. Nosotros formamos parte de un equipo director, hoy no está con nosotros la maestra, su directora Isabel Moreira, que está obviamente en la escuela, y bueno, junto con ella trabajamos a diario y con los docentes para que la calidad de los aprendizajes sea lo esperable por nosotros, por los niños y por la comunidad también de padres. Entonces, allí estamos, parados en ese lugar de innovación, en ese lugar de oportunidades, en ese lugar de construir juntos y de caminar juntos, de que no hay que tener miedo a la escuela tiene que estar abierta, hay que escuchar, y el nuevo líder es eso, tiene que saber escuchar, y en ese camino estamos. Y generar acuerdos. Generamos acuerdos, obviamente. Para eso tenemos espacios flexibles y tenemos las salas también, las salas docentes, porque no dije al principio, pero somos una escuela que pertenece al programa Aprender, y bueno, tenemos un espacio los sábados para generar esos acuerdos y construir juntos, mirar para atrás y seguir hacia adelante mejorando lo que creemos que debemos hacer y mejorar aquello que sea mejorar. ¿Qué nos permite la Red Global? Nos permite diseñar, implementar, reflexionar, cambiar y evaluar. Y esa forma distinta de evaluar, que ya les decía Silvia, que es a través de las rúbricas en coparticipación con los alumnos, entre alumnos y docentes. Y los aportes, fundamentalmente, y son lo último para terminar, es eso, el aprender desde la construcción colectiva, no solamente entre los niños,
sino con los niños y entre nosotros. O sea, creo que el aporte fundamental de la red global fue la capacitación. Primero la autocapacitación, el darnos cuenta y el poder darnos cuenta de que un docente que perdió la pasión por aprender, perdió la esencia. Por lo tanto, lo primero es la motivación personal de todo este colectivo docente por seguir aprendiendo. La segunda es la capacitación con cursos virtuales, la posibilidad que nos da la red global con los cursos virtuales de poder seguir capacitándonos, de poder seguir construyendo, y luego la capacitación entre pares, el poder conversar cuál fue mi experiencia, qué estás haciendo, escucho ruidos en la clase de al lado y paso y veo y construyo desde ese lugar. Ese es el aporte fundamental que creímos en la reflexión colectiva que era. Y lo otro es las prácticas no aisladas. O sea, el salón no es el de Susana o es el de Jessica, sino si es primero, si es sexto, si es tercero, pero sí están abiertos a todos, ¿verdad? O sea, es muy fácil encontrar en esas aulas no un solo docente, sino varios, ¿verdad? Y que los alumnos se muevan también. Sí, que vayan, que no hayan un tercero y estén todos acá, sino bueno, los alumnos son de la escuela, no de la maestra. Nada más. Somos un equipo de trabajo que venimos, de alguna manera monitoreando y trabajando con la propuesta que vamos a presentar, y un poco la idea es tener los aportes de todos en una presentación que la elaboramos en conjunto y que buscamos articular. Es un poco de lo que presentaba el ingeniero al inicio, que decía, cuando hay esa interconsulta, creo que si lo miráramos un poco lineal, todo lo que se ha presentado hoy, bueno, de alguna manera nosotros tenemos una síntesis de la presentación de nuestro trabajo y muchos elementos que se dijeron están contenidos ahí. Bueno, esperemos que todas las respuestas ahí. Bueno, comienza, directora. Primero vamos a presentar a la profesora Virginia García, que trabaja en el equipo, la directora del programa, Anabel Acosta, que es la directora del programa de Educación Básica, y bueno, y quien les habla, que soy el maestro técnico Freddy Amaro, y bueno, que soy consejero en UTU, pero además de eso, del tema de consejero, estoy muy involucrado con esta propuesta. Como dije inicialmente, lo importante y la clave, más allá del rol que tengamos, es trabajar para y por el estudiante. Creo que ahí está la base de los cambios que queramos hacer. Así que bueno, un poco esa es la idea de esta presentación. Que nuevamente reiteramos, prometer ser muy sintéticos. Nosotros un poco en UTU alineados justamente con el objetivo principal ANEP y con esas líneas de trabajo, buscando la universalización de la educación media básica, en UTU en general y desde educación básica en particular, hemos entendido en este quinquenio que se debía fortalecer lo que ha sido una característica de la UTU siempre, que es la diversidad de propuestas. Así nosotros para la educación media básica presentamos como una serie de caminos que todos conducen a la misma meta. En UTU no hay un plan único para cursar la educación media básica, sino que hay una diversidad de propuestas, cada una de ellas da respuesta a una población distinta, sea por franja etaria, sea por la historia educativa previa, sea por los lugares donde viven, sea por condiciones de vida. Y entonces así nosotros tenemos un ciclo básico tecnológico, que es un ciclo básico muy similar al de secundaria, pero que se caracteriza por tener un espacio tecnológico propio, o sea, que lo diferencia. El ciclo básico rural o el ciclo básico agrario, la alternancia, lo que se da en los medios rurales, la formación profesional básica, que todos habrán oído hablar de los FPB, ¿sí?, que tienen un fuerte componente tecnológico con las asignaturas que giran en torno al mismo y que trabajan en forma integrada con ellas. Lo que son los centros educativos comunitarios, que también son una propuesta relativamente nueva, ¿sí?, que tenemos en diversos barrios muy vulnerables, con una propuesta distinta que se caracteriza por el trabajo en proyectos, por tener como talleres eje, donde el alumno tiene mucha libertad de circulación y de ir eligiendo y poder ir definiendo justamente su ruta educativa. Tenemos el programa Rumbo, que es una propuesta para adultos. Desde hace 2 años, el Rumbo Integrado,
que es como un hijito de Rumbo, porque también se caracteriza por trabajar en componentes, en áreas de conocimiento, usar plataforma virtual, tener las capacitaciones integradas. Y en esta diversidad de propuestas y en esta realidad fue que el año pasado, ¿sí?, conocimos la importancia y la preocupación que planteaba el Consejo de Educación Inicial y Primaria para poder dar respuesta a alumnos de escuelas muy vulnerables, de zonas muy particulares, donde se había constatado, como lo planteaban hoy, ¿sí?, que justamente por pertenecer a los quintiles más bajos eran aquellos alumnos que presentaban los mayores problemas de desvinculación cuando iniciaban educación media básica. Se había constatado que estos jóvenes se desvinculaban con mucha facilidad, entonces Primaria nos hablaba de continuidad y contigüidad, el ser vecinos, pero además poder asegurar una propuesta educativa que le diese verdadera continuidad a ese interciclo y que todo se convirtiese en una unidad educativa y no ese quiebre, no ese te suelto la mano cuando salís de sexto y después no sabemos quién te va a esperar desde acá, sino poder asegurar esa continuidad, ese interciclo. Y fue así que surgen los centros educativos asociados. Como su nombre lo indica, esa asociación que mucho nos enorgullece y que sin duda está dando muy buenos resultados con el Consejo de Educación Primaria. Ese poder trabajar entre dos subsistemas, ¿sí?, buscando un logro común que es mejorar la calidad de los aprendizajes de estos jóvenes. Freddy les va a explicar de toda esa cantidad de planes que explicó Anabel, nosotros tomamos como referencia el plan que se incluye en la propuesta, es el ciclo básico tecnológico, que no tiene innovación el plan en sí, en lo que es la implementación de la propuesta. La innovación es la propuesta, no el plan. El plan está funcionando desde el año 2007 y bueno, un poco era trabajar cuáles son los ejes principales, abordar lo que plantea Anabel, o sea, el tema de la continuidad, facilitar el acceso, porque uno de los datos que había tomado Primaria era que muchos de los jóvenes que estaban en esos lugares, el tema era, algunos se desvinculaban enseguida de ingresar, ya fuera UTU o secundaria, pero la gran mayoría ni siquiera cedía. Entonces, uno de los elementos era facilitar la accesibilidad. Como innovación, que son uno de los aspectos principales que se buscó abordar, indudablemente que estaba. Por un lado, se trabaja en conjunto con Primaria. Primaria tiene como una potencialidad esa atención bastante personalizada y conocer cada alumno, conocer, saber la situación de cada familia. Entonces abordamos un plan, una propuesta de trabajar juntos, o sea que de alguna manera se trabajó junto con Primaria desde previo al inicio de la propuesta. Para eso se toman como centros de referencias, se hace un diagnóstico previo donde la clave es que en esos centros donde se va a desarrollar la propuesta debe haber un consenso con la comunidad en la necesidad de incluir la propuesta. O sea que no es una propuesta que se impone, sino que la propia comunidad con la escuela primaria solicita esa inclusión. Luego trabajamos en forma conjunta en lo que es profundizar en ese diagnóstico, cuál es la población a la cual nos vamos a dirigir, si tenemos la cantidad de estudiantes para poder desarrollar las condiciones para la instalación de la parte edilicia, es decir, la parte edilicia tiene un potencial, es diseñada exclusivamente para esos lugares. Los CEA tienen como esencia y la propuesta está pensada de esa manera para que se incluya con 2 grupos en primer año, 2 grupos en segundo año y 2 grupos en tercer año, ¿no? A ver, espera un momentito que no me quiero ir muy lejos, quiero apurar un poco. Bueno, desde la parte edilicia se comparten los espacios, es decir, laboratorios, talleres. La propuesta promueve la integración y la convivencia,
se trabajan los proyectos que ya se vienen desarrollando en la parte de primaria, darle una continuidad a eso que era uno de los ejes que teníamos como propuesta, optimizar los recursos, el comedor, es decir, el ciclo básico tecnológico en todos los lugares donde se está implementado en UTU no tiene previsto la parte de almuerzo. En estos casos sí, o sea, en esa articulación con primaria pone a disposición los comedores. Para eso hay una coordinación para que no interfiera con el funcionamiento. Es una propuesta integral, no solo en la parte del comedor, para tomarlo como una parte de convivencia, sino en la propuesta educativa. Se toman los proyectos que venían realizando en primaria y se le da continuidad. ¿Por qué? Porque el ciclo básico tecnológico, dentro de su propuesta, uno de los aspectos que tiene, y que era el que destacaba Anabel, que era esa transversalidad de la tecnología, y el otro es la implementación de talleres optativos. Esos talleres optativos los eligen los propios estudiantes. En este caso, lo que buscamos es que tengan conexión con los proyectos que se vienen implementando en primaria. Un ejemplo, si en la escuela primaria de referencia se vienen implementando huerta orgánica, nosotros ponemos, o sea, se les ofrece a los estudiantes como taller optativo el taller agrario, por ejemplo, o de actividades recreativas, o todos talleres que están vinculados a ese proyecto que en principio se introduce con la propuesta para los estudiantes y que posterior se trabaja como una única comunidad, o sea, primaria y UTU, o sea, las maestras y los docentes de UTU desarrollan un proyecto en conjunto. Uno de los cambios importantes que tiene desde el punto de vista organizativo es que los equipos inspectivos y directivos de ambos sus sistemas están como líderes en la promoción de nuevas culturas de trabajo. La trayectoria y la historia de primaria no la vamos a contar porque todos los que estamos acá pasamos por ella, ¿no? Pero la historia es que se trabajó como un subsistema, al igual que UTU. Tendrá 130 años, pero siempre trabajando como subsistema. Habrían cursos articulados. En este caso, lo que se promueve es un proyecto integrado. O sea, no es primaria y UTU, es una propuesta educativa integrada. Para eso los espacios de coordinación, la definición de los proyectos, un componente formativo que se trabaja es en conjunto, es para las maestras, pero no para las maestras de sexto, para toda la comunidad y para todos los profesores que se estén desempeñando en ese lugar. Funciona con un coordinador, que en esta propuesta ha sido clave, que eso nos hace cuestionar muchas cuestiones de las que nosotros ya venimos implementando, porque la verdad que han tenido un gran involucramiento, un compromiso con la propuesta, que de alguna manera nos va a mostrar después algunos resultados que queremos presentarles. Bueno, o sea que los docentes y los funcionarios son actores activos en la implementación y en el desarrollo de la propuesta. Una clave, la clave inicial, ¿cuál era? Bueno, que la comunidad lo requiriera. La segunda clave, ¿cuál es? Que se haga un trabajo en conjunto y que tenga un abordaje de la propuesta en forma integrada, tanto en la parte formativa como en la implementación de la propuesta. Desde el punto de vista pedagógico, bueno, hay una coordinación permanente entre ambos subsistemas. O sea, la coordinación no está acotada al centro educativo, si bien la clave es el centro educativo. La coordinación se da en los diferentes niveles, es decir, inspectores, en el caso de la figura es un ejemplo primaria que funciona con inspectores departamentales. Nosotros en nuestro caso tenemos las direcciones de programas, tanto educativos, de planeamiento, diferentes direcciones, y lo mismo con el consejo. En este caso no nos está acompañando hoy por otros compromisos Pablo Cassiani, pero nosotros trabajamos con reuniones a veces cada 15 días, nos estamos reuniendo, revisando, evaluando qué cuestiones a mejorar, pero hay una coordinación permanente en todos los niveles. Formación continua en los equipos docentes, o sea, se ha previsto y pensamos que para el año próximo lo vamos a mejorar. Hoy acá se planteaba una cosa que es fundamental, es decir, no hay que tener un conformismo. Está bueno reconocer los logros que se van avanzando, pero hay que seguir trabajando para mejorar. Entonces, nosotros estamos haciéndole seguimiento, existe un equipo de seguimiento y un equipo de formación, el cual va teniendo evaluaciones, pero no evaluación como estadística, porque eso ya hay mucha cosa que se está haciendo.
evaluaciones que nos retroalimenten para ir haciendo modificaciones permanentes. Una de las cuestiones que tienen las experiencias, esto se está desarrollando en 6 centros educativos, es ir justamente haciendo los ajustes permanentes. ¿Por qué? Porque para el año próximo, que se va a implementar en 10 lugares más, ya hacer esas correcciones. No esperar a hacer una evaluación final para ver qué es lo que tenemos que corregir. Bueno, entonces ese grupo de evaluación y monitoreo nos va haciendo una devolución, con una apertura en lo que tiene que ver con la forma de evaluación. Va a participar la Universidad de la República en ese monitoreo, o sea que tiene un actor externo a lo que es su sistema, para que de alguna manera nos permita corregir y detectar algunas situaciones que se puedan ir presentando y que sin duda se van presentando. Eso era desde el punto de vista pedagógico. En el abordaje, el proyecto institucional, que ya lo expliqué, la organización de los tiempos, de los espacios, talleres lúdicos y recreativos, comedor como actividad educativa y de convivencia. Y una cosa que les quería decir, lo más difícil, creo yo, por lo menos desde mi punto de vista, siempre es cambiar las culturas de trabajo. Es decir, eso que planteaba de un ejemplo primaria, cómo en toda su historia funcionó como un sistema, ¿no? Y hasta determinado grado, y a su vez la educación media básica como otro sistema, más allá que siempre pueden haber habido coordinaciones. El trabajo en conjunto entre los docentes es una construcción, pero una construcción que, como se planteó, y creo que la ministra lo planteó en su inicio también, es una evaluación que hay que ir haciéndola mirando ese proceso. Es decir, si nosotros dijéramos que en los 6 centros eso funciona todo armónica, todo bien, habría que dudarlo de eso. Pero lo cierto es que los problemas se presentan, pero se trabaja para irlos solucionando. Es decir, dificultades porque está desde la maestra que entiende que ese alumno culminó sexto y ya se tiene que ir, ¿no? Está la maestra que entiende que ese joven sigue siendo parte de ellos y que está bueno que de alguna manera puedan visualizar y integrarse con sus propios hermanitos, porque muchos tienen sus propios hermanos y continúan. Y también de la educación media, primaria, no tiene por qué estar en lo nuestro. Eso es un trabajo de tiempo. Por eso es importante trabajar con el colectivo docente, con los funcionarios, como hoy explicaron acá muy bien. Es decir, la mejora y la calidad se da de parte de todos. Es decir, todos de alguna manera podemos ir sumando. Y en ese fomento de esa nueva cultura, ¿no? Porque es una nueva cultura, implementar un tipo de propuesta de esta y que de alguna manera no tenga una resistencia colectiva estoy hablando, es muy importante. Esto habla de que de alguna manera se sienten parte de. A su vez, por supuesto, porque sabemos que en todo, de alguna manera, siempre se quiere tener la mirada de algunos resultados, tanto cuantitativos, los cualitativos, que son un poco más complejos, que son los que a veces reflejan datos que no salen en casi todas las presentaciones que hay, pero bueno, nosotros eso lo queremos de alguna manera presentar. Es muy corta, muy acotado, porque esto comenzó en el mes de marzo, y les quiero decir algo que me parece que en la reflexión final va a ilustrar un poco lo que es. Cuando se inicia la propuesta, y que era un desafío, por lo menos a mí que se me invitó a participar, yo digo, había solo un terreno, eran terrenos nada más. Estaba el edificio, la escuela primaria y el terreno. Acá no es tampoco solamente de los docentes o los que estamos involucrados, también las divisiones de arquitectura trabajaron esforzadamente, que alguna persona conozco pero otra no, para de alguna manera cumplir con parte del objetivo. Es decir, perdón, ¿sí? Yo no sé si quedó claro para todos, pero esto en realidad, cuando hablábamos hoy de la contigüidad, es porque se buscaron escuelas primarias que tuviesen predios, ¿sí?, que permitiesen realizar en ese predio otro mini edificio que viene a ser la UTU. Entonces quedó dentro de un mismo predio una escuela primaria y una UTU. Por eso lo que recién planteaba el consejero, nos permite compartir una serie de espacios edilicios más allá de todos los espacios educativos. Y otra cosa que me parece menor, perdona, porque creo que tampoco quedó claro, coincidió la creación del OSEA con la preinscripción a través de la plataforma Bulí, ¿sí? Entonces nosotros debimos
elegir, bueno, a qué alumnos se le daba prioridad, porque en algunos barrios, cuando conocieron la propuesta, justamente la demanda es muy importante. Hay muchos jóvenes que, si bien no pertenecían a la cohorte 2016 de egreso de primaria, habían egresado hacía 1 o 2 años atrás y ya se habían desvinculado y querían venir. Y esta propuesta es acotada. Son los 2 primeros, como decía recién Freddy, para este año próximo vamos a tener 2 primeros y 2 segundos, luego los 2 primeros, los 2 segundos, los 2 terceros. Ya está dispuesto que no va a ser más que eso para que funcione el proyecto como está pensado. Entonces, le estamos dando prioridad absoluta a los alumnos que están egresando en esta corte de esa escuela. Pero cuando nos quedan cupos, como sucedió también en algunos de los centros, le damos cabida a otros jóvenes del barrio que por algún motivo se desvincularon de alguna propuesta. ¿Sí? Bueno, como una evaluación primaria, porque si bien la propuesta se está implementando en este año y aún no tenemos la evaluación del grupo que está llevando a cabo la evaluación, podemos visualizar que comenzamos con un ingreso de 275 alumnos y al 30 de agosto están asistiendo 258 alumnos, lo que nos da una retención bastante alta de un 94%. Nosotros ayer con el consejero estuvimos trabajando un poco más profundo de eso y fijándonos en la asistencia de los alumnos, no solo la retención, porque la retención sería el primer paso, bueno, retenerlos, luego que asistan asiduamente y luego que promuevan, que ese sería un poco el objetivo. Y si nos fijamos en este plan donde le permite a los chicos tener 20 inasistencias, como para pasar a segundo año como parte de la promoción en relación a la asistencia, podemos decir que si tomamos un promedio entre los 6 centros SEA, al 31 de agosto, con más de 20 inasistencias, es un 24%. Y si tomamos como referencia 6 centros solamente de UTU, ¿no? Y que implanten ciclo básico solamente como plan, tomándose plan de 6 centros cercanos a eso SEA, al 31 de agosto tenemos que el 43,7% de los estudiantes ya tienen más de 21 inasistencias. Eso nos da un indicador de que con esta propuesta vamos a tener más posibilidades de promoción de los estudiantes a la fecha. Nos alerta un poco también el de los otros centros, que fue lo primero que nos planteamos, más allá de que el proyecto, por suerte, tenga una buena retención y seguramente una buena promoción, es el tema de la asistencia, ¿no? Retener que asistan y luego que promuevan. Sí, el régimen de promoción no es solamente de asistencia, un alumno. Sí, el régimen de promoción, para aclararlo para el que no pueda saberlo, ¿no? El régimen de promoción no es solo de asistencia. Un estudiante puede estar pasado de inasistencia, de las 20 inasistencias, pero promover por un tema de calificaciones. En los resultados que nosotros teníamos hicimos este análisis para de alguna manera decir, bueno, esto es una alerta. Es decir, tenemos un 24% de estudiantes que debemos trabajar ¿para qué? Para que no sigan teniendo inasistencia, para seguir mejorando. Y que es un promedio, que hay en centros que está más focalizado el problema y hay en otros que prácticamente no tienen un estudiante solamente que ha dejado. O sea, son cuestiones a trabajarlas. Y bueno, y tomamos centros de la zona con el mismo plan y que son, indudablemente, generalmente no son contextos tan desfavorables, y nosotros tenemos un 20% de mejora en lo que hace a la asistencia de los estudiantes. Que no es menor lo que hoy planteaba el consejero, tienen almuerzo, ¿sí? Tienen almuerzo, es la única propuesta del ciclo básico tecnológico donde los alumnos almuerzan en el centro, lo que lo convierte además en una propuesta, digamos, de tiempo extendido o de horario completo, como quieran llamarlo, porque los alumnos están ingresando 8:30 de la mañana y se retiran del centro aproximadamente a las 4 de la tarde. Pero entendemos que en estos barrios, que son los barrios más vulnerables, el hecho de que los jóvenes almuercen en la escuela, almuercen en el centro como lo venían haciendo en primaria, tiene sin duda efectos muy positivos.
Bueno, y finalmente, bueno, ya la procesión se le había dicho que son 10 centros nuevos para el año 2018, o sea que van a estar funcionando los 6 centros que tuvieron primer año este año y 10 centros más. Y finalmente, digo, como para cumplir un poquito con lo del tiempo, dejarles una reflexión. Dice, cuando soplan viento de cambios, algunos construyen muros, otros molinos. Eso lo explicaba hoy los ingenieros cuando estuvieron acá. Pasa mucho por esto de cuál es la postura que nosotros tenemos. Es decir, frente a un cambio, porque esto es un cambio. La cultura de trabajo es el gran cambio. En la parte edilicia, le voy a decir, pues dice, ¿cuál es la parte edilicia? Todos los centros deben ser pensados por los estudiantes. Yo cuestionaría, claro, no tenemos razones de tiempo para hacer un análisis, pero le digo, un ejemplo, que los profesores en uno de esos edificios concurran a los mismos baños que concurren los jóvenes. ¿Es un cambio? En otros lugares existe, eso no es una novedad, no existe acá en nuestro país. Eso hace un cambio. ¿Presenta alguna dificultad? No. Entonces digo, es un cambio de cultura. Es decir, que tengan que compartir ciertos espacios. ¿Es un cambio? Es un cambio, ¿no? Entonces, bueno, hay posturas distintas, indudablemente, pero como colectivo yo lo quiero dejar esta reflexión. Lo que hay es un gran compromiso, hay un buen clima de trabajo en las convocatorias que a nadie se le paga, ¿no? Son generalmente tiempos extra que tienen que dedicar, tienen buena asistencia en general de todos los centros educativos y hay una gran receptividad a ese trabajo en conjunto. Entonces debemos confiar más en nuestros docentes y en nuestros funcionarios, una mayor confianza, darle una confianza y promover, afianzar esos cambios que de alguna queremos trabajando junto con ellos. O sea que por ahí se da. Bueno, buenos días a todos. Si era difícil en 10 minutos, imagínense en 8, me lo acortaron. Nos acortaron. Bueno, primero que nada agradecer que el sur miró hacia el norte. Estamos a 500 kilómetros de la capital. Somos un liceo de tiempo extendido, no de tiempo completo. Tiempo extendido, pero que una vez la directora general del CES, la profesora Celsa Puentes, nos dijo, este liceo puede ser más de tiempo completo que de tiempo extendido. ¿Pero por qué? Porque hemos logrado cosas que, o sea, nos presentaron la propuesta del liceo de tiempo extendido, pero la tuvimos que presentar una contrapropuesta y fue difícil llegar a ello, pero lo logramos. Y demostramos que era posible y que era necesario. No está todavía, voy hablando igual, así aprovecho el tiempo. La coordinadora de talleres, Denise Turbán, que le voy a dejar para que explique lo del liceo de tiempo extendido, pero quiero aclarar que el liceo número 6, o sea, nosotros partimos de la base que educar es humanizar. Y teníamos un liceo en el centro de 4.000 estudiantes. Y eso así es imposible humanizar algo. El liceo número 6 surge justamente para descomprimir el ciclo básico de ese liceo que le pudo sacar parte y tenemos 1.200 estudiantes donde 800 pertenecen al ciclo básico reformulación 2006. Y ellos entran dentro de una de las propuestas que comienza a funcionar el año pasado, en el año 2016, que es el liceo de tiempo extendido. Pero los resultados que vamos a mostrar no solamente gracias al liceo de tiempo extendido, o sea, yo entiendo que es una sumatoria de estrategias que hemos utilizado y de propuestas que han surgido, ya sea desde el CES y desde el centro, y compromiso de todos los funcionarios docentes y no docentes. Podemos ver, acá tenemos plasmado entre estudiantes y docentes, plasmando el proyecto de centro, que es el proyecto de lectoescritura, que nosotros primero lo llamábamos proyecto de lectura y hoy lo llamamos lectoescritura, que después si hay tiempo lo explicaríamos. Tenemos una estudiante sorda enseñándole a sus compañeros y a los docentes cómo comunicarse con ella a través del lenguaje de señas.
y un acto en el patio central donde estamos todos integrados. Es interesante mirar estos números y lo que llama la atención es en el año 2014 y 2016. En el 2014 damos un salto importante y en el 2016 volvemos a tener un salto importante en la promoción de los estudiantes de primeros años de ciclo básico, turno diurno. Fíjense que en el año 2014 teníamos una promoción del 81% y en el año anterior salta al 96%. ¿Qué sucedió en el año 2014 que se dio ese salto? Bueno, a través del compromiso de todos y mirando lo que estaba sucediendo en el centro, surge el proyecto de lectoescritura. Nosotros vivimos en una zona de frontera donde se utiliza mucho la lengua materna, es el dialecto por lo general, y tenemos a los estudiantes sentados enfrente y el docente diciéndoles alcanzame la silla, y él no entiende lo que es una silla, porque en la casa no se habla ese idioma. Entonces tenemos que buscar las estrategias para integrar a todos a la comunicación y después al aprendizaje, al proceso de enseñanza-aprendizaje. El proyecto de lectura surge ahí en ese año, más el proyecto de tutoría desde las autoridades del Consejo de Educación Secundaria. En el año 2016 surge el Liceo de Tiempo Extendido, que es diferente del liceo de tiempo completo. Las tutorías, donde se atienden las demandas de cada estudiante. Todos los estudiantes del liceo número 6 de Rivera saben lo que son las tutorías, el horario y quiénes fueron designados o no, porque están en la página web, a conocimiento de todas las familias y de ellos mismos. Hay tutorías de diversas asignaturas, que con el liceo de tiempo extendido se sumaron más asignaturas. Proyecto de lectura no es un proyecto para leer simplemente, sino que cada nivel lee un libro que ellos votan, el libro que quieren leer, lectura recreativa, pero además al final leemos 3 libros al año, a los 3 meses tenemos una fiesta, que es el certamen de lectura, y mientras nosotros hacemos eso en el liceo, los padres, mediante APAL, buscan los premios, porque a los 3 meses el grupo entero tiene un premio, el grupo ganador, que a través de las nuevas tecnologías hacemos el certamen. Ahí tenemos la fiesta, cada grupo vestido de un color rojo, azul, verde, son 9 grupos de primero, cada uno de ellos tiene un color que lo diferencia, un profesor referente, tienen que hacer silencio total mientras aparece la pregunta en la pantalla con opción múltiple. Ellos marcan a través de las aibalitas la respuesta correcta y se va dando un puntaje. El grupo ganador va a una pizzería o al cine todos juntos o a celebrar en algún lugar el triunfo. Y también hay un premio para la mejor hinchada. La otra. Y aquí comienza el Liceo de Tiempo Extendido, que me gustaría que Denise en breves palabras le... Bien, el Liceo de Tiempo Extendido se implementa y empieza a desarrollarse en el 2016. La propuesta viene en octubre de 2015, cuando el liceo comienza a trabajar sobre la propuesta que manda el CES. ¿Cuáles son los objetivos del Liceo de Tiempo Extendido? En realidad es garantizar los aprendizajes y mejorarlos en los estudiantes y disminuir la deserción, sino que ellos permanezcan en el liceo y no deserten. Tiene tres pilares, que es una mirada integral del estudiante, de los aprendizajes del estudiante, propone una fuerte red territorial de armar acuerdos interinstitucionales con las instituciones del barrio, dado que el liceo no cuenta con toda la infraestructura necesaria para esto, y de generar espacios más flexibles donde se desarrolle la creatividad, la imaginación, la expresión a través de la recreación, el deporte. Esos son como los 3 pilares del Liceo de Tiempo Extendido. Nace como
da una necesidad de construir un proyecto que abarque lo curricular, pero también otros espacios más flexibles de aprendizaje para los estudiantes. Bien, inicialmente la propuesta del CES nos proponía una serie de talleres, una merienda, horas de permanencia para los docentes y proponía acuerdos interinstitucionales. El liceo lo que hizo, dado la propuesta esta, nos parecía que el estudiante está de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde en el liceo, por lo cual una merienda no nos parecía que era suficiente para la cantidad de horas que estaba, y ahí es que se salió a hacer acuerdos con primaria para poder conseguir almuerzos para los estudiantes. Entonces tenemos los talleres y acompañamiento, que es una de las cosas claves en el éxito de esta propuesta, el almuerzo en la escuela de la zona, que se encuentra a 1,5 cuadras del liceo, las horas de tutoría, que esas horas de permanencia las utilizamos como horas de tutoría, apoyo para hacer deberes, tareas o algo puntual que no hayan entendido, y bueno, los acuerdos, que tuvimos que hacer acuerdos con la Plaza de Deporte y con la escuela de la zona. Acá muestra una grilla, que esta grilla es la que le entregamos a los estudiantes una vez que ingresan. Les contamos un poquito, en realidad no son todos los estudiantes los que participan del tiempo extendido, es una población determinada, si bien hay un cupo actualmente para 100 estudiantes, hay otros estudiantes que no asisten al comedor, pero sí asisten a los talleres. ¿Cómo se selecciona? En realidad se hizo todo un estudio con el equipo psicosocial, y a partir de la demanda de la asamblea es que estos estudiantes participan del tiempo extendido. Acá podemos ver en realidad, ellos tienen talleres de lunes a jueves y los viernes educación física. Bien, un día de tiempo extendido en realidad en el liceo. Ellos entran 10:30, tienen una hora de taller hasta 11:30. Luego de ahí vamos a la escuela, acompañados por los talleristas. Almorzamos, 12:15 volvemos al liceo. Y de 12:30 a 1:15 tienen tutorías. Y 1:30 entran a clases curriculares hasta las 7 de la tarde. Algunos de los talleres que se implementaron el año pasado y este año, bueno, robótica, fotografía, medio ambiente, deporte, recreación, natación. Algunos de ellos, natación como deporte y recreación, es el acuerdo que se hizo con la plaza. Podemos tener taller de natación gracias a ese acuerdo interinstitucional que se logró. Acá tenemos algunas fotos del taller de arte y de expresión. También acá está el taller de robótica. Y el taller de robótica inicial arranca en el liceo hace 4 años por unos profesores que lo iban haciendo honorariamente. Una vez que el liceo pasa a ser de tiempo extendido, se incorpora a esta propuesta. Taller de natación en la Plaza de Deporte. No pasa. ¿No cambias de ahí? Fotografía, medio ambiente. Y una de las cosas que creemos que ha ayudado mucho esto del tiempo extendido es el vínculo educativo que se genera con los estudiantes. Son grupos más reducidos, de entre 15 y 20 estudiantes, y tiene una estructura bastante más flexible. Nosotros acompañamos a los estudiantes de la Plaza de Deporte al comedor, del comedor al liceo, del liceo al comedor, y eso genera un vínculo de confianza y de familiaridad que es lo que ayuda muchas veces en los procesos de aprendizaje del estudiante. Tanto los talleres como las tutorías es un vínculo mucho más personalizado. Acá hay otras fotos de... Sí. Lo que queríamos aclarar es que el cobro fue a solicitud de los propios chiquilines que van a talleres al liceo de tiempo extendido y pidieron 1 hora, un día a la semana de coro. Y tenemos un breve video para que vean que acá todos los estudiantes cantan, pero no todos tienen voz. Pero no nos damos cuenta cuál es cuál, ¿sí? O sea, nos gustaría presentar un breve video.